buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Asiento Extra. Hoy tenemos de invitado a don Juan Antonio Vargas, quien es miembro del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, que también es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica con una especialidad en Derecho Administrativo. Él tiene un alto conocimiento en los sistemas de pensiones, temas de macroprecios y la coyuntura económica país. Es por eso que lo hemos invitado para conversar acerca de cómo se va viendo el panorama para las pensiones, un tema que nos interesa a todos. Y es que fíjense que recientemente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, nos está indicando que la población costarricense empezará a disminuir a partir del año 2044. Eso quiere decir que dentro de muy poco tiempo, aproximadamente unos 19 años, vamos a empezar a ver cómo va descendiendo la cantidad de población que estaría en edad de trabajar. Mientras tanto, los demás vamos a ir envejeciendo. Un dato interesante es que Montes de Oca será el cantón más envejecido, o sería el cantón más envejecido más bien, en este 2025. Muy buenas tardes, don Juan Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes, María. Es un gusto saludarla a ustedes, los radioyentes y televidentes, para servirle. Muchas gracias por estar aquí en Asiento Extra. Este dato que nos arroja el INEC esta misma semana, ¿qué nos dice exactamente, Juan Antonio? ¿Es un dato para preocuparnos? Sí, mire, esta preocupación ya lleva varias décadas, con pocas acciones. Lo único que hemos hecho en estas 3, 4 décadas fue la Ley de Protección al Trabajador, algunos ajustes en detrimento de los trabajadores, pero en general hay un llamado a poder concertar una gran segunda reforma después de la Ley de Protección al Trabajador. Veo muy interesante para atender esta situación tan delicada, María, el hecho de que todo el país está discutiendo en distintos segmentos el tema de las pensiones. Ya sabemos que hay una problemática, hay un estudio actuarial reciente del año 2022 que la Caja de Seguro Social ha puesto a conocimiento público, y esto nos ha traído pues una lluvia de propuestas, ¿verdad? Donde hay un arcoíris de inquietudes, algunos reconocimientos que hay que hacer a propuestas diversas, omisiones, contradicciones, peligros entre las propuestas, también oportunidades y varias ocurrencias, ¿verdad? A nosotros nos parece que el esfuerzo de diálogo, el esfuerzo que están haciendo 4 o 5 mesas de llamadas mesas de diálogo, que por cierto cuesta que dialoguen entre ellas, que ese esfuerzo hay que concretarlo, y la concreción obedece al análisis de viabilidad. La viabilidad, María, tiene que ver con aspectos técnicos, aspectos sociales y aspectos ambientales. Bueno, a mí se me pueden ocurrir muchas cosas, pero técnicamente será correcto lo que estoy planteando. ¿Será socialmente aceptado lo que estoy planteando? Y políticamente, ¿cuál es la coyuntura? Bueno, en la coyuntura, para empezar por esto último, ya ha dicho el presidente de la República no es la coyuntura en este momento para hacer ninguna reforma, según dice él, porque no hay voluntad política. Bueno, yo no voy a discutir sobre eso. Lo que sí es cierto es que lo que nosotros conocemos como el interreino, o sea, los meses antes de las elecciones y los meses después de las elecciones, hay mucha producción legislativa, pero también hay mucha ocurrencia, mucha irresponsabilidad. Cosas que no debían pasar, aprovechan esos días de desconcertación o de distracción social y pasan proyectos de ley. Otros que son buenos también pasan, pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no jalarse tortas alrededor de los 4 retos que conocemos en el tema de pensiones, a saber, el problema de la sostenibilidad del sistema, que está dañada la sostenibilidad, hay que atender eso con urgencia. El tema de la suficiencia de las pensiones, ¿verdad? Los montos son muy pequeños y varias de las propuestas también atentan contra esa eventual pensión de los trabajadores. Tercero, la cobertura de cada vez tenemos un porcentaje de población más amplio, ¿verdad?, que no estaría siendo beneficiado. O sea, por más que hagamos reformas en general para mejorar el monto de la pensión y la gobernabilidad, que sería el 4.º punto, si el 60% de las personas no van a tener pensión, poco vamos a ganar, porque ahí se va a concentrar fundamentalmente el problema. Yo, a nivel personal,
no puedo hablar por el CONACYT, evidentemente, a nivel personal, siendo que me toca representar a los sectores sociales, a los trabajadores, he propuesto una moción para que se integren todas las mesas de diálogo en un solo esfuerzo. Solo esfuerzo, primero, de diálogo, de discusión. Segundo, medición del sustento técnico que favorece cada propuesta, si es que hay ese sustento técnico. Tercero, definición de lo que queremos hacer. Cuarto, el plan de acción. Ese plan de acción habrá que ejecutarlo pasado el 1 de febrero del año entrante, cuando ya haya un nuevo gobierno, haya nuevos diputados, y antes del 1 de mayo, para ver si consolidamos en un periodo de tranquilidad en ese lapso que algunos también dicen es importante en la parte propositiva y de compromiso del gobierno, en lo que llaman la propuesta, los 100 días de gobierno. Estamos planteando, María, que sea en ese lapso que todos los sectores sociales, patronales, etcétera, que podamos hacer la presentación al país. Mientras tanto, yo diría, analicemos y discutamos técnicamente, y por eso la importancia de estos espacios. Don Antonio, justamente para darle un poquito de contexto a la gente, es que la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN, recientemente presentó una serie, un documento que le envió a la Caja Costarricense del Seguro Social y a la Asamblea Legislativa, donde se plantean varias iniciativas, o más bien los resultados de distintas mesas que se hicieron. Entiendo que por ahí está una que se hizo con la Caja, otra con la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores me imagino que debe ser del Banco Popular, el Magisterio Nacional y bueno, también la misma SUPEN. Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil? Yo recuerdo que estas diferencias entre la SUPEN y la Caja se han dado, no sé, por lo menos desde el 2015, como para poder llegar a establecer una reforma que sea efectiva para todos. Por ahí hasta la SUPEN intentó estar, ¿verdad?, en la Junta de la Caja como para también asesorarlos y demás, pero no, políticamente yo creo que el señor presidente, don Rodrigo Chávez, lleva razón. Pareciera que no hay voluntad política ni voluntad de las partes como para llegar a un consenso de cuál es el rumbo que debe tomar y tomar esta discusión, y mientras tanto se nos agota el tiempo. Ciertamente, no es esta la coyuntura adecuada para hacer una reforma. Hay que esperar unos meses. Esos meses no son nada en comparación con la magnitud del problema. El problema es muy grave, María, todos lo sabemos, y hay que atenderlo lo más rápido. Mientras más lento se atienda, más vamos a sufrir todos los costarricenses, los pensionados y los no pensionados especialmente, todavía sea que no están dentro de la cobertura de algún sistema o que todos podrían no recibir una pensión. Yo debo decir y confesar, va a sonar raro, pero yo las propuestas de la SUPEN no las conocía, ¿verdad? Cuando usted me invita a conversar sobre este tema, me di la tarea de leerlas, y debo, dentro de las 5 o 6 cosas que podría decirle muy rápidamente, lo primero sería que encuentro propuestas que hay que hacerles un reconocimiento, ¿verdad? Otras que son realmente contradicciones, hay omisiones así graves, hay peligros con algunas de las propuestas, hay oportunidades y también hay ocurrencias, ¿verdad?, gruesas también. Por ejemplo, dentro de las omisiones importantes, María, de todo lo que se ha estado proponiendo, en el caso de SUPEN, está el hecho de que como que a muy poca gente preocupa el hecho de que los recursos, hay una presión enorme de algunos sectores para llevarse estos dineros fuera del país. Bueno, y las consecuencias las estamos midiendo, ¿verdad? Las estamos viendo ahora con lo que está pasando en el mercado de valores a nivel mundial. Y poca gente se plantea con seriedad, bueno, hago omisión de algunas personas y especialmente del medio suyo, María, que ha estado interesado también en este punto, ¿verdad? El tema de Extra ha sido algo que ha abierto este espacio de discusión, en el sentido de que tenemos los recursos para desarrollar el país, y cualquier presidente de la República, cualquier gobierno desearía tener, mire, aquí está el dinero para que desarrollemos el país, y no que llegue a llorar de que no hay dinero en el Ministerio de Obras Públicas, no hay plata para la infraestructura de educación, no hay plata para la infraestructura de salud. El tema no hay plata, a la orilla de aquella almacén de materiales que siempre repetía, no hay plata, no hay plata. Esa es prácticamente la posición de quienes quedan de presidentes, cuando realmente el país sí tiene plata, hay recursos. Lo que pasa es que estamos mal orientados, tenemos los recursos para desarrollar el país. Sin embargo, vea qué interesante, siendo el tema más grueso, más fuerte, usted no encuentra dentro de las propuestas este tema.
¿Y cuál es la razón? Yo quiero preguntarlo porque yo presenté una moción y ahora pues voy a tratar de que me aclaren por qué es que la gente omite y evade esta temática. Esta temática ya tiene más de 20 años, tiene 25 años desde que empezamos a discutir en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras la Ley de Protección al Trabajador. Y dijimos, este es un tema del cual le vamos a dar seguimiento. No tenemos 25 años de darle seguimiento y no pasa nada, ¿verdad? No es un tema, es de todos y es un tema de nadie, ¿verdad? Entonces, yo de verdad agradezco la posibilidad de señalar esta primera gran omisión. Ahí vemos algunos temitas también. Quiero tal vez referenciar a la gente de Juan Antonio para ver algunas de estas propuestas. Algunas de ellas, por ejemplo, las voy a decir un poquito resumido y después andamos en algunas de ellas o en las que usted sienta que es más importante. Incluir a las zonas francas, que sean las zonas francas quienes aporten también un financiamiento al sistema de pensiones. Se habla también de establecer un 3%, perdón, de retención del impuesto al valor agregado para financiar también las pensiones. Bueno, privatizar parcialmente el Banco Popular, esa es otra de las propuestas. Volver a la jubilación anticipada también. Garantizar una pensión mínima financiada por el Estado, que hoy, por cierto, es bastante baja, y también ver a través de los incentivos fiscales. Ya después hay rentas vitalicias y otros productos que ya son más financieros. De todas estas propuestas, ¿usted cuál considera que podría sentar una base para que las distintas mesas se sienten a entablar un diálogo? Sí, creo que todas forman parte de un solo engranaje, pero como le digo, a la hora de hacer el linde, algunas hay que horrorizarse y otras hay que estimularlas. Para mí, de todo el listado de las 36 propuestas, la más importante viene a ser la posibilidad de aquellos que concentran más riqueza, aquellos que han omitido sus responsabilidades sociales, como son las zonas francas, pueda establecer una contribución, un aporte tributario al sistema de seguridad social, toda vez que han sido beneficiados de más de 3 décadas o 4 décadas de exoneración. O sea, alguien los subsidia. En el fondo, al final, alguien paga lo que ellos no pagan, y somos todos los demás. Y yo estoy de acuerdo con las zonas francas, estoy aplaudiendo lo que generan en empleo, pero crear una desigualdad entre el pequeño empresario costarricense, el mediano empresario, que sí tiene que pagar cargas sociales y que además genera empleo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el empleo que genera uno u otro? Para que aquellos que tienen más recursos se les diga, mire, ustedes no pagan impuestos. Me parece que el sistema de estímulo estuvo bien y estuvo bien establecido por 10 años, pero cada cierta cantidad de tiempo se vuelve a prorrogar y prorrogar. Y cuidado, usted tocaba este tema porque dice, hacía enemigo número uno de varias facciones legislativas. No sé por qué tanta defensa desde la Asamblea Activa de este punto. Pero ¿verdad? Las zonas francas sí pagan cargas sociales, lo que tienen es una exoneración en renta. Exactamente, es ahí en renta donde usted puede abordar el punto de la solidaridad social, ¿verdad? Con el tema de las cargas sociales está de rebote el ROP y los otros elementos, pero ahorita hay una descobertura, hay un problema de la intensidad y de la cantidad de gente que estamos pudiendo pensionar y crear condiciones de solidaridad social. Y esa renta es la que podría orientarse y la que debería orientarse por esta vía. ¿Qué ocurre? Tampoco podemos ser ingenuos. El nuevo gobierno de Estados Unidos da un golpe al principio de globalización, al modelo de globalización, y le está diciendo a sus empresas, vénganse para Estados Unidos, sálganse de los países, vengan a producir aquí, les doy estímulos y desestímulos si se queda. Entonces, de gente que hoy está muy contenta acá, dependiendo de qué haga don Donald Trump, podría ya no estar tan contenta, independientemente de que esta reforma pase o no. Entonces, para mí es importante la posibilidad de hacer un llamado a las zonas francas. Se ha hecho en el pasado, pero los señores diputados, no la gente de zonas francas, los diputados han reaccionado con bastante violencia, por decirlo de la manera más suave. Pero creo que las zonas francas deben contribuir, y sobre todo porque se ha creado una especie de práctica curiosa de algunos servicios brindados en Costa Rica, los pegan a las zonas francas y ahora sí están exonerados también de renta. Entonces, algunos servicios que no son zonas francas típicamente, ahora se califican así. Entonces, algunos dirán, si yo quisiera no pagar impuestos, digo que soy servicio de las zonas francas, hago un acuerdo con ellos y al final me exoneran. Entonces, eso hay que revisarlo. Me parece que es una tarea
del Ministerio de Hacienda, pero me parece que el principal aporte que se hace en esta propuesta es ese elemento. ¿Qué otros elementos? Y en el caso del Estado, pongámosle que las zonas francas tienen un espacio ahí para poder abrir el debate a ver si aportan un poco más, o más bien si aportan, porque actualmente para el tema de pensiones pues aportan lo que se aporta a la Caja de Seguro Social como cualquier otra empresa privada. Pero en el caso del Estado, cargar más al Estado, ¿es eso viable? Vamos a ver, cargarlo, descargándole impuestos, ¿verdad? Para reorientarlos a una pensión. Ahí aparece una oportunidad, ¿verdad? Y tiene que ver también con la definición de Hacienda y la forma paulatina en que pueda hacerse esto para que no signifique tampoco un colapso en finanzas públicas, que no estamos frente a ningún colapso, a ningún problema. Puede hacerse de una manera gradual y debe hacerse. La pensión consumo, propuesta originalmente por don Walter Cotto, y creo que es una buena propuesta, implica disminuir o tomar recursos de este impuesto, ¿verdad?, de valor agregado del IVA, para orientarlos a las pensiones. Esto es bueno en principio, pero tiene serios problemas o seriosísimos problemas operativos que podrían hacer crecer la desigualdad si no lo atendemos con tiempo. ¿Por qué razón? Porque a quienes se les exonera de la factura electrónica, de facturar, de hacer esto formalmente, a todos los pequeños negocios de zonas rurales, los negocios pequeñitos, los más pobres. Entonces, cuando yo soy consumidor en la zona rural de pequeñas cosas, ¿verdad?, no soy un consumidor ahí importante en ciertos negocios importantes, simplemente no estoy cotizando nada, ni voy a cotizar absolutamente nada, en razón de que los negocios a los cuales yo voy, ¿verdad?, el súper ahí del chinito en la esquina, etcétera, simple y sencillamente ellos no te van a dar factura, y al no dártela, todo el sistema se quebró. Entonces, ¿quiénes acumulan para su pensión consumo? Los que consumen mucho y los que consumen de cierta forma. Por lo tanto, y no estoy en contra de que eso ocurra, ojalá que ocurra, excelente, pero esto crea una condición de desigualdad frente a aquellos cuyas condiciones no están dadas para que reporten absolutamente nada hacia su futura pensión. ¿Quiénes son estos? Los que consumen poco y los que consumen en zonas o regiones o en comercios cuyas condiciones son de menor cuantía que el resto del país. Entonces, vea que hay una situación ahí que como principio suena muy bien este tema de que el IVA contribuya con las pensiones, pero ya operativamente, María, eso no es sencillo, eso es muy complejo. Esa es una de las propuestas que yo le llamo oportunidad, sí, solo si el Ministerio de Hacienda hace la tarea de arreglar estos aspectos, que no es una tarea sencilla, ¿verdad? Hay otra que es polémica y que tiene que ver también con algo que se ha venido hablando ya desde hace un tiempo por parte de la ex superintendente doña Rocío Aguilar, que es en este caso se propone uniformar la cuota patronal, ¿verdad?, que parte como el tema de ir pensando en unificar los regímenes de pensiones, porque hoy tenemos varios. El que tal vez más se habla es el de régimen invalidez y muerte, que es el de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es donde puede decirse que damos la mayoría, pero este tema de uniformar la cuota patronal sí implicaría un gran acuerdo político. Sí, absolutamente. O sea, hay regímenes especiales en donde el patrono, aquí el tema está con que el patrono de todos estos o de todos nosotros es del Estado, ¿verdad?, para una gran mayoría de gente o para mucha gente o muchos sistemas, y el Estado es solo uno, no son diferentes patronos. Aquí sería más bien equiparar la cuota del Estado para los distintos regímenes. Mire, yo puedo atender el valor y la importancia de los funcionarios del organismo de investigación judicial. Mire, yo lo reconozco todos los días. Qué dicha que ellos existen, porque son maravillosos en la eficiencia, por ejemplo, de encontrar los asesinos, ¿verdad? Esos tienen el estándar más alto. Pero de ahí a que todos los costarricenses participemos en un esquema donde ellos tengan la posibilidad de pensionarse 10 años antes que todos los demás, le digo en lo personal, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es muy bueno para ellos socialmente, pero entonces bajémosle un poquito la edad de pensión. Cuando todo el mundo está subiendo la edad de pensión en el mundo y en Costa Rica, más bien
algún segmento específico se le baja. Eso ocurría mucho en el pasado, cuando había mucho dinero y la gente pues no estaba muy consciente de esto, había abundancia de recursos, pero en el presente que tenemos conciencia de lo que está pasando en el sistema, yo estoy en desacuerdo de privilegiar a nadie, ¿verdad? Y subsidiar única y exclusivamente aquellos segmentos de menores ingresos en estado de pobreza o de pobreza extrema, nada más. Los demás no pueden subsidiarse. ¿Por qué? Porque no va para tanto. O sea, el abrigo no va para tanto. Y si seguimos estirando el abrigo, lo que vamos a hacer es romperlo para todos. Entonces, esa uniformidad, María, yo estoy de acuerdo, pero no en todas esas uniformidades que se habla. Un día esto escuchaba dentro de estas propuestas de alguna de las mesas algo que me asustó mucho, ¿verdad? Porque decían, mire, aquí una salida es uniformar la tasa de reemplazo de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Que anda como en un 52% para la gente de menores ingresos y como en un 43% para la gente de mayores ingresos. Entonces, mire, y uniformarla, ¿a cuánto? ¿A 53? Dice, no, todo el mundo a 43. O sea, si ya la gente de mayores ingresos está en 43, no van a aportar nada. ¿Y quiénes aportan? Toda la gente de menores ingresos, ¿verdad? Y agarran de 52 al pasar los 53, entonces le das un golpe mortal tras de que las pensiones de la gente de menores ingresos son tan pequeñas, además los disminuís más. Entonces seguimos aportando a la desigualdad. ¿Me explico? Entonces, algo que suena muy bien, en realidad es un contrasentido desde el punto de vista de superar la pobreza en el país, de mejorar la suficiencia de las pensiones. Entonces yo me horrorizaba, mire, porque tal vez es que no entiendo, ¿verdad? Y no estoy concibiendo muy bien la reforma, pero a la hora de decirme, uniformémoslo, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque aquí lo que hay que tener claro es cuáles son los objetivos. Si los objetivos son de suficiencia, de solvencia, de gobernanza, entonces sigamos los objetivos. Pero en este caso, por querer vestir una cosa, despedazamos otra, y eso no se vale, ¿verdad? Hay otra que es un poco más técnica que se llama pensión consumo. ¿Usted había escuchado esa? Sí, cómo no, esta es la propuesta de Walter Cotto que ya le he comentado, es este esquema de que usted va a acumular puntos, ¿verdad? O opciones de pensión de acuerdo con su consumo. Bueno, pero hay que entender que quien consume fuertemente en este país es quien tiene muchos recursos y consume poco el que tiene pocos recursos. Pero además, el que tiene pocos recursos, en su consumo no voy a poder registrar mi consumo porque están exentos, todos los negocios pequeños están exentos de factura electrónica. Por lo tanto, es injusto que algunos sí puedan acumular recursos y los que menos tienen no van a poder acumular nada, María, ¿ves? Y hacemos crecer de nuevo la desigualdad. Entonces, pero ¿cómo mediría ese consumo? ¿A través de qué estrategia? No hay ninguna propuesta, o sea, no hay ninguna idea, no hay ningún planteamiento, nada más. Esto es muy bueno para aquellos que tienen grandes recursos y tienen buen consumo, pero es muy malo para el resto de la población, que somos todos los demás. O sea, la gran mayoría de gente no podría verse beneficiada de esto porque no puede llegar a la pulpera esquina y decirle, mire, deme la factura electrónica con esta cédula jurídica ni nada. Eso no existe, están exonerados. ¿De acuerdo? Entonces, antes de plantear pensión consumo o en el proceso, debería exigirse la Hacienda que haga una propuesta viable de esta materia. Sí, un poco el tema es, ¿verdad? También cómo lo han manejado otros países. Entiendo que hace poquito en Dinamarca pusieron la edad de pensión en los 70 años, algo que aquí apareció en un documento de la Caja, pero posteriormente tanto el gobierno como la Caja aclararon que no hay ninguna propuesta en esa dirección, ni hasta el momento se ha hablado de que esto sea una reforma que vaya a darse. Pero hay otros países que también han hecho lo mismo. Ahí tenemos a Reino Unido, tenemos a Brasil y el mismo Estados Unidos. Esto porque a nivel internacional también se está dando el envejecimiento de la población, no únicamente en Costa Rica. ¿Usted esto lo ve viable? También se habla que tenemos una mayor expectativa, esperanza de vida. Y eso lo que hace es que, no sé si usted concuerda en que dicen que los 70 son los nuevos 50. Vamos a ver, del estudio actuarial de la Caja derivaron, y ahí salió un informe que alguien lo logró obtener, de las 3 medidas que son típicas, ¿verdad? Cuando usted no quiere hacer una reforma estructural, que es disminuya beneficios a los pensionados, aumente edades y aumente aportes. Eso es sinónimo de empobrecimiento. O sea, si ya la gente, usted le dice,
Ya usted no se pensiona a 65, sino a 70, además tiene que aportar más dinero hoy con mi pequeño salario y además le voy a dar una menor pensión, lo que estoy haciendo es empobreciéndote, ¿de acuerdo? Entonces, para mí eso es factible en la medida en que socialmente se acepte, en que políticamente sea viable y que los estudios técnicos digan que esto puede caminar por ahí. Pero es un retroceso socialmente hablando, laboralmente hablando es un retroceso. Para ello se ocupan otras medidas. Ahí se ha hablado, y lo dicen las propuestas, del tema de una redistribución de las cargas sociales, donde los diagnósticos, de nuevo, porque el Ministerio de Planificación es muy débil, lo ha sido históricamente, ¿verdad? No hay diagnósticos, no hay análisis. Sabemos que hay una ineficiencia en la distribución, en la forma en que se ejecutan las cargas sociales por la vía de FODESAF o la vía de Limas. Esto se sabe. Y se sabe porque el aporte del Estado hacia la superación de la pobreza, sobre todo pobreza extrema, es grandísimo en relación con los ítems que decrecen muy poco. Ahora decrecimos un poquitito, pero hemos estado alrededor del 20% históricamente. Y nadie se explica a nivel de los estudios internacionales cómo es que es posible que Costa Rica invierta tanto dinero y no pase nada, ¿verdad? En materia de superación de pobreza. Algo similar a lo que pasa con el mono de la vivienda. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Hay algo muy extraño ahí. Pero con ese diagnóstico clarificado, lo cierto es que habría que meter mano en las cargas sociales para poder aportar a una pensión de régimen no contributivo. Pero en ese meter mano hay que tener cuidado porque, y vea usted cómo lo redactan las propuestas de la SUPEM, que habla de algo así como sacarle plata a los programas sociales y meterlo acá. No es quitarle plata a un lado aquí a los pobres para dársela aquí a los pobres, eso no tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido revisar lo que ocurre en FODESAF, revisar lo que ocurre en el IMAS y decir, mire señores, esto es muy ineficiente, ¿verdad? Hemos invertido tanto dinero aquí en la región X, en la región Pacífico Central o en Limón, y cada vez hay más pobreza. ¿Qué pasó con ese dinero? Algo está pasando mal, pero no lo diagnosticamos, no lo analizamos para poder corregirlo. Hay que hacer correcciones estructurales, profundas, administrativas, de gestión, pero esa parte no se ve. Entonces, de nuevo, yo estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente, en una redistribución de cargas sociales previa revisión de qué es lo que está ocurriendo. Pero es un hecho que las cargas sociales, si usted ve los parámetros de la OCDE, se ejecutan de manera absolutamente ineficiente. Entonces, no basta con tomar un dinero aquí que hoy le entregas a la señora, jefes de hogar, zonas rurales, ¿verdad? Porque están en una situación de pobreza con 3, 4 chiquillos, que les cuesta mucho mandarlos a estudiar y que dejen de trabajar, para decirle, señora, ahorita los chiquillos no van a comer, pero usted va a tener una pensión dentro de 20 años, ¿verdad? Como que no tiene sentido eso, ¿verdad? Yo tengo que atender a esa parte de la pobreza que nos duele mucho, María, que es mujeres, jefes de hogar y señoras mayores. Ahí es donde está concentrada el mayor dolor social en este país. Ahora, es una buena pregunta ahora que viene la campaña política, ¿verdad? A partir de octubre, preguntar a los aspirantes presidenciales cuál es su propuesta en pensiones, porque parece que la bola se patea cada 4 años y se sigue pateando y vamos a llegar a un momento en que no sé más bien a dónde vamos a llegar. Y es que si no es por el tema de la edad, como usted bien lo decía, tenemos que apuntar al tema de reducir el beneficio o elevar los aportes. Y ya se le ha elevado el aporte a los patronos y ya se le ha elevado a los trabajadores. Con el Estado por ahí hay una deuda más bien de Hacienda con la Caja. Entonces, ¿verdad? Hay que ir por alguna de esas aristas o hay una cuarta que yo no estoy mencionando. Sí, mire, hay un tema de eficiencia y esa eficiencia tiene que ver con el desarrollo económico del país, tiene que ver con una economía sana, y es donde nosotros decimos, mire, si Costa Rica tiene tantos problemas en su despegue para el desarrollo en materia de infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos aeropuertos atascados, no hay forma de financiar otro, problemas con el tren, con el metro, problemas con los puertos, etcétera. Si tenemos todo esto, ¿por qué no tomar, y les pregunté yo a todos los expertos, ¿por qué no tomamos recursos de pensiones y los orientamos al desarrollo de infraestructura pública en un mecanismo totalmente transparente que no lo inventé yo, lo inventaron los chilenos hace 50 años y ocurre en Dinamarca, ocurre en Suecia, ocurre en todo lado? Es maravilloso lo que se hace, pero ¿por qué en Costa Rica no? Porque hay una presión enorme para llevarse el dinero fuera del país. Entonces, a la pregunta, ¿por qué no ocurre?
alguno me dice, o alguien me dice, Juan Antonio, porque la rentabilidad es mayor afuera. Yo, claro, a mí me interesa la rentabilidad, yo soy pensionado, pero ¿quién exige que la rentabilidad en Costa Rica de una obra de infraestructura sea menor que la rentabilidad que me ofrece una infraestructura en Singapur o en Malasia, donde estoy llevándome el dinero? Me dice, nada lo exige, no hay nada que diga que la rentabilidad tiene que ser mayor o menor. Entonces pongámonos de acuerdo, país, si ese es el problema. Mire, la seguridad del recurso, que nosotros somos muy malos haciendo proyectos, no sabemos hacer proyectos, no sabemos diseñar proyectos. Bueno, ya de nuevo, la experiencia internacional, María, descubrió cómo a través de aseguradoras, mecanismos de aseguramiento, de los fondos, para que estos no se pierdan, son fondos sagrados, es su pensión y la mía, no se pierdan, porque hay una gran aseguradora internacional que garantiza el repago si el proyecto no se hace. Supongo que vamos a hacer el aeropuerto, vamos a ir a Orotina, a Esparza, a hacer el aeropuerto que nos hace falta, ¿verdad? Que somos conscientes. Cuesta $5,000 millones. Una aseguradora garantiza del proyecto, que además es llevado a cabo por el Estado con las concesiones que haya que hacer, si es que ese es el mecanismo que procede, esa aseguradora garantiza que la viabilidad de los estudios esté hecha correctamente, ¿verdad? Que esos estudios no es para beneficiar al primo hermano del viceministro o el amigo de la ONG o nada de eso. Es simple y sencillamente que la exigencia técnica a nivel internacional es brutal. Esto está descubierto en el mundo. ¿Por qué es que Costa Rica no puede hacerlo? Vean, los dominicanos, que hasta hace muy poco, María, República Dominicana ha sido un país atrasado en toda la infraestructura en relación con Costa Rica. O sea, si nosotros tenemos problemas, ellos lo tenían más. ¿Qué hicieron los dominicanos? Prohibieron invertir con fondos de pensiones fuera del país. Y claro, se generó una gran tensión, como la que se generó en Costa Rica. Mire, entonces, ¿dónde invertimos? Si aquí no hay papeles, ¿dónde invertir? Bueno, entonces hagamos los papeles. El Estado empieza, entonces República Dominicana está haciendo los trenes, los metros, los puertos, los aeropuertos, está teniendo un boom, un desarrollo enorme. ¿Y en qué se diferencia República Dominicana de nosotros? Bueno, ellos son una isla, nosotros casi que los damos. Pero lo cierto es que de alguna manera ellos se obligan a sí mismos, pero la presión que hay en Costa Rica para llevarse el dinero fuera del país, como la presión que hubo con fondos generacionales, es enorme. Dar esa presión y hacer la tarea A, B, C, D con esto. Hay una, don Juan Antonio, disculpa que lo interrumpa, hay una restricción legal, ¿cierto?, para invertir hoy en obra pública. Creo que había algún interés por parte de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, de JUPEMA, de empezar a invertir en esto, pero no sé si es parejo para todos los regímenes. Creo que existe una restricción legal, ¿cierto?, para invertir aquí en proyectos de obra pública. Sí, ahí de lindar dos tembillas, María. La ley de protección al trabajador estableció un 25%. Pero que si las condiciones del mercado lo recomendaban, podíamos subir a un 25%. Bueno, y rápido subimos, un 25% más, o sea, un 50%. Hoy estamos en un 50%, pero eso es para el ROP. Okay. Esto no estaba claro para los regímenes especiales, incluyendo JUPEMA. Entonces JUPEMA hizo un esfuerzo, pues ya tiene como 10, 12 mil millones de dólares ahí, haciendo un esfuerzo. Bueno, es rentable. JUPEMA es rentable. Hay que decirlo, que JUPEMA es rentable. Ha sido más rentable que en el tema de la caja. Claro, no. JUPEMA es maravilloso lo que ha hecho. Pero ellos muy conscientes de que no hay mucho título donde invertir, y meter toda la plata en el presupuesto nacional, comprando bonos de Hacienda, simplemente es un contrasentido, porque estamos simplemente financiando con recursos extraordinarios, gastos ordinarios, y eso pareciera, dicen los ministros de Hacienda, que es algo impropio. Pero eso es lo que ocurre en la realidad. Entonces JUPEMA hace un esfuerzo muchos años y va y reforma la ley. Y al reformar la ley, dice ya la ley, ustedes pueden invertir en desarrollo nacional. Y bueno, ¿por qué no lo pudieron hacer? Porque resulta que SUPEN les dice, no, mire, aunque la ley dice eso, yo no los dejo hacer. Mire, ¿y por qué no los deja hacer? Porque yo interpreto la ley de que ahí tiene un montón de restricciones que ustedes no pueden hacerlo. Dicen, mire, pero nosotros interpretamos que sí. Dice, sí, pero ustedes no son procuraduría. Y si lo hacen, los castigo. Entonces, en ese momento, la SUPEN se constituye en Procuraduría General de la República y en Contraloría y en Legislador. O sea, SUPEN, y que es otro de los esquemas peligrosos de las recomendaciones, está hoy sufriendo un ajuste. Por dicha, hubo un cambio de superintendencia para cambiar esta actitud, pero el cuarto reto
es, María, la gobernabilidad y la gobernanza del sistema, que significa la calidad de la gestión de lo que hacemos, porque estos son recursos que no pueden y no deben perderse. Y usted lo vivió junto con nosotros, el proceso de fondos generacionales. ¿Ve? No hay estudios, sin embargo, la presión fue muy fuerte, se costó mucho lograr frenar esto, en lo que yo llamo una invasión de competencias, de donde la SUPEN sustituyó a las operadoras de pensiones, que son las llamadas a hacer la inversión, ¿verdad? La política de inversión corresponde a ellos, no corresponde a los supervisores. ¿Cómo yo voy a supervisar y regular si yo mismo dije cómo hacerlo? O sea, yo puedo decir cómo no hacerlo, cuáles son los riesgos, pero no puedo decirles hagan tal cosa, que fue lo que hice con fondos generacionales. Pero sí vienen los fondos generacionales, fue que se frenó la implementación, pero sí se acordó desarrollar el plan. No se ha acordado desarrollarlo, o sea, está aprobado antes de la llegada nuestra, pero lo frenamos para ver cómo sustituimos el modelo, lo que se había planteado. Pero vea que hay una de las conclusiones que tiene que ver con esto, que habla de la estandarizar la regulación hacia todos los actores financieros. Así es como lo dice, más o menos, no la tengo aquí a mano, pero algo así dice, María. Y eso a mí me preocupa, porque la experiencia en fondos generacionales fue, lo que nos fue demostrando fue varias cosas. Primero, una obsesión que hay en Costa Rica por la reglamentación, por la intervención casuística, o sea, no por hacer normas jurídicas con una orientación lógica de objetivos finales, sino más bien meterse en todo el detalle de lo que alguien podría hacer, y con eso lo que hago son puras camisas de fuerza. Pero además, el problema de fondos generacionales era que no reconocía las diferenciaciones entre las operadoras de pensiones. Hay operadoras de pensiones cuyo perfil de beneficiarios son señoras mayores. Otra operadora son gente más joven, otra operadora gente de más recursos, otra operadora gente de menores recursos. Entonces, si yo hago un solo estándar diciendo usted haga esto, o sea, sustituyendo la competencia que corresponde a las operadoras, no permitiéndoles a ellas adaptarse a la realidad, a su propia realidad, simple y sencillamente esa historia de estandarizar la regulación puede ser lo mismo, ¿verdad? Una receta lo mismo. O sea, aquí quien manda es la SUPEN y nosotros decimos en qué no invierten, y al final el mercado se colapsa y entiende uno por qué no se desarrolla el mercado bursátil. Tal vez recordemos, eso le pasó a Grupema. Sí, tal vez recordemos, antes de entrar en esto, que son fondos generacionales. Contémosle a la gente, Juan Antonio. Sí, con mucho gusto. Una idea muy, muy interesante de poder distribuir los riesgos y las inversiones de acuerdo con la edad de las personas. Entonces, fondos generacionales, en el caso costarricense, en la versión costarricense, implica dividir 4 fondos de acuerdo con la edad, A, B, C y D, de modo tal que la gente más viejilla estamos en el fondo A y los más jóvenes estarán en el último fondo. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace después de la pandemia, cuando se vino la crisis económica mundial, lo que llaman la tormenta perfecta, donde todos los males nos cayeron y empezó a disminuirse el régimen obligatorio de pensiones, los fondos del régimen obligatorio de pensiones. Y los que estábamos a punto de pensionarnos, el ROTCE nos disminuyó en un 30%, un 40%, un 10% o un 15%, dependiendo de la cercanía a la pensión. Entonces, la idea era, mire, para que los señores mayores no sufran con la volatilidad, entonces garanticémosle una tasa de reemplazo más estable, invirtiendo solamente en títulos muy conservadores. La característica de esos títulos, de esos valores, de esas inversiones es que son muy conservadoras, o sea, te pagan pocos intereses, ¿verdad? Como cuando vas a Hacienda o compras un título de una entidad pública, son intereses muy bajos, pero sabes que no vas a perder, ¿verdad? Porque no hay inversión privada o extranjera. Y a los jóvenes démosles un mayor riesgo, ¿verdad? Invertimos recursos en acciones, en títulos del exterior, que tienen más rentabilidad, pero si pierden, ¿verdad? Hay una coyuntura rara como la que estamos viendo en este momento, si pierden, luego se recuperan, y entre pérdida y recuperación, al final de los finales mejoran su pensión. Yo tenía muchas dudas de esto cuando llegué al CONACYT, no entendía, mire, pero es que hay un principio de equilibrio financiero entre la rentabilidad y la seguridad, de equilibrio, perdón, en general, entre rentabilidad y seguridad. Si yo concentro toda la rentabilidad en los jóvenes, estoy concentrando el riesgo de pérdida, pero muy fuerte. Y si concentro todo el riesgo de no crecimiento, porque me concentré en la seguridad en los más viejos,
ese no crecimiento va a implicar para nosotros los más viejos que nuestra pensión va a ir cayendo y cayendo. Y vea que una de las propuestas, esa es la que me parece grave, ¿verdad? Muy, muy grave. Una de las propuestas que se hace en el documento de SUPEN es que el crecimiento de las pensiones para darle sostenibilidad al sistema sea menor al de la inflación. Así lo dice. Y yo me quedé sorprendido leyendo eso hace un rato, María, cuando usted me invitó al programa. Y yo, mire, ¿pero qué significa esto? Si a mí la pensión me reconocen un aumento siempre menor a la inflación, me están empobreciendo. Ni más ni menos. Si yo me muero entre 6 meses, es poquillo lo que me van a empobrecer. Pero si voy a vivir 30 años más, cada día mi pensión va a valer menos. Y eso dice el documento, no lo digo yo. Y creo que todavía estoy pudiendo leer más o menos, puede ser que esté interpretando incorrectamente. Pero si eso es así, la propuesta es alrededor de 5 o 6 elementos de lo que SUPEN plantea. La propuesta es empobrezcamos a los costarricenses, en conclusión, ¿verdad? Para mí es muy delicado esto, tal cual se ha planteado. De modo tal que esto hay que revisarlo con demasiadísimo cuidado, ¿verdad? De modo que no nos precipitemos, por favor, a los señores diputados, me han llamado algunos, ¿verdad? Y yo les he dicho, mire, yo les agradecería no presentar proyectos de ley, ¿verdad? Y no con esa especificidad. Primero porque cuando es uno o una fracción que lo presenta, el resto como que se ponen celosos, empiezan a pelear y a negociar. Y estos temas no son de negociación en el sentido de un tema IDEME. Este es un problema colectivo, es un problema nacional, es el problema más grande que puede haber a nivel social, que debe ser atendido por todas las fracciones. O sea, primero hay que darle parte al nuevo Poder Ejecutivo que diga, mire, ¿cuál es el planteamiento? Yo tengo miedillo, María, y tal vez usted me dirá que soy demasiado pendejo, pero tengo miedo de llevar esta discusión a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se ensucia. ¿En qué sentido se ensucia? Porque viene el candidato tal, porque está peleando votos y de una forma populista dice, no, pero yo voy a aumentar las pensiones en un 20% a los más pobres. Bueno, y lo dijo. Y el otro dijo, mira, pero no, yo voy a hacer tal cosa. Entonces empiezan a festinarse las propuestas sin sustento técnico, y cuando ya llegamos a la nueva asamblea activa y al gobierno, ya ellos están atrincherados. Esta propuesta es de tal grupo, esto va a beneficiar al presidente, y si lo beneficia yo estoy en contra. No piensa en cómo beneficia al país y si es sostenible o es viable lo que yo planteé. Lo que dice es que mi líder dijo tal cosa, ahora yo voy a avanzar con eso. O sea, se politiza el proceso. Entonces a mí me da miedo, de verdad, María, que los señores que están aspirando ahora a ser presidentes o ser diputados tomen esto de la manera como ordinariamente se ha tomado, con muy poca seriedad y con poco sustento técnico. Yo preferiría seguir la discusión social, que las mesas de diálogo se integren, que la Caja del Seguro, la Asamblea Federal del Banco Popular, la SUPEN, que no están integradas, el magisterio, las universidades, etcétera, que todos nos integremos en un solo esquema técnico, de discusión técnica, que todo esto que estamos viendo ahora muy rápidamente, María, digamos, la verdad es que esto fue una barbaridad lo que dijimos, tache eso. Esto no, esto va más bien a entorpecer. Y la forma de hacerlo es primero tener cuáles son los objetivos finales. Son muy sencillos. Es la tasa de reemplazo, cómo la hacemos buena y sostenible. O sea, cómo su pensión es igual o mejor de lo que usted tiene ahora y no peor. Eso es toda la discusión. Y si eso es así, la matemática no miente, la proyección financiera no miente. No es tan delicado hacerlo. Hay otro tema por ahí también que preocupa, que es el tema de la informalidad. Se dice, o el dato arroja, que actualmente 845,000 personas están en la informalidad, y eso significa que no van a tener una pensión. Y es gente también en la que hay que pensar que no tienen trabajo, ¿verdad? O tienen un trabajo más bien en el que no se les paga la seguridad social, o no pueden costear la seguridad social, que es bastante alta en este país, dicho sea de paso, y eso también impacta en lo que es la pobreza. Pero en este tema de la informalidad no se puede dejar de lado, ni tampoco en el tema de trabajadores independientes y asalariados. Es decir, es como que el sistema tiene demasiadas aristas como para, ¿verdad?, encauzar una propuesta que realmente vaya en beneficio de todos. Así es, absolutamente. El primer esfuerzo es convertir a la informalidad en formalidad. Y para eso, María, hay que crear varias condiciones. Ya sabemos cuál es nuestra situación demográfica, y sabemos que hay cambios en la economía y costos del sistema que están sacando a la gente de la formalidad y tirándola a la informalidad.
que es más barata, pero al cabo más cara, porque no van a estar cubiertos por el sistema. Y allí hay que hacer varios ajustes, ajustes en una serie de normativas que tienen que ver con regulaciones laborales, la política migratoria, por ejemplo. Si hay alguien que nos está ayudando en llenar ese vacío en la disminución de la tasa de natalidad con el agravante del aumento en la longevidad, son los migrantes, ¿verdad? Están sosteniendo el sistema constructivo, el sistema agrícola, pero al mismo tiempo están contribuyendo con niños, ¿verdad? Con jóvenes. Entonces, ¿qué porcentaje de las escuelas de niños son costarricenses, pero sus padres y sus abuelos son extranjeros? Por eso, el costarricense en general, y es importante estar aquí, María, en su medio de comunicación, el costarricense debe ir generando cada vez más empatía hacia los extranjeros que sean buenos, que sean trabajadores, y repeliendo a aquellos que vengan con temas de lavado de dólares y narco y con dinero fácil. Eso hay que atenderlo. Pero en esencia, María, creo yo que hay que dar mayores estímulos, flexibilidades, menos objeciones a todos estos trabajadores para que ellos se vayan formalizando, así como esos chiquitos, ¿verdad? Que no estaban documentados, llegan a la caja enfermos, la caja los atiende, maravilloso. Ministerio de Educación no les dice, mire, y su papá es de tal nacionalidad, váyase. Como puede ocurrir alguna vez en la historia. Yo vi un caso hace años que a mí me horrorizó, cuando un viejito, llegó al Patronato de la Infancia a denunciar una tortura hacia su nieta. Y entonces le dice la señora del patronato, hay una persona ahí, le dice, mire, usted es nicaragüense, sí, y ella es nicaragüense, dice, no podemos atender ese caso. Así le dijo, ¿verdad? Parecía que hasta indocumentados pueden estar. Mire, eso no tiene nada que ver con los documentos, es un tema de humanidad que está por encima de todo lo demás. Entonces, en esa vía, me parece que la informalidad es como una especie de rebeldía al sistema, pero no por ocurrencia o por maldad, sino por necesidad. Y esa necesidad hay que atenderla y entenderla, de modo tal que en lugar de cerrar espacios se abran, ¿verdad? Esas fronteras, si usted quiere ir a ciertos fines de semana, pasar a Nicaragua o venirse de Nicaragua, y tiene que hacer una fila de 600, 700 personas. ¿Para qué? Para hacer el mismo trámite que duran 8 horas sin sentido. Es un absurdo total. Yo sé que nosotros no estamos muy cariñosos con el régimen de Nicaragua, pero esto no tiene nada que ver con ese tema. La política y los políticos yo los dejo a un lado. La lógica nos dice, mire, flexibilicemos las normas laborales, flexibilicemos las normas de seguridad social y permitamos esos flujos, que a nosotros nos sirve. Si no tenemos población joven, permitamos que población joven sana venga, ¿verdad? Gente trabajadora, venga y se desarrolle, y démosles estímulos para que se formalicen, que pasen de esas condiciones donde incluso los han esclavizado, les han robado su dinero, y pasémoslos a un estadio donde esto camine de otra manera. Yo me sorprendo ahora que está una discusión que no acaba de la ley 43, ¿verdad? La ley 43, qué raro, yo veo a estos muchachos... 2.500 mociones, tiene sí. Al día de hoy 2.500 mociones por parte de los señores diputados. Sí, pero yo veo lo curioso, porque están los muchachos jóvenes de estos que atacan la ley 43, y el resto de gente que por otras razones que no profundizo la defienden. Pero en esencia, digo yo, qué curioso, todo el mundo pelea y pelea con esto, pero nadie atiende la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Lo veo aquí en Guanacaste. Estos muchachos trabajan 10 días seguidos, 12 horas seguidas aquí en construcción, bajo el sol, con maquinaria pesada, con todo lo que el Código de Trabajo dice que no se puede hacer. No sé si tendrán horas extras, no sé si les pagarán o reconocerán algo, pero a su vez tienen que hacer fila 8 o 10 horas ahí en la frontera para salir y para entrar, cuando les dan los 3 o 4 días de salida, ¿verdad? Porque los ponen a trabajar muy duro, y luego les dan sus vacaciones 3 o 4 días. Entonces, ¿para qué peleamos? Porque dicen los conocedores de esto, de los sindicatos, que mire, que esto va a ir orientado a algunos segmentos de la gente que trabaja en esto de componentes médicos y todo lo que es raro, pero si nuestra realidad está caminando por otro lado, que yo veo, no la ley 4.3, la ley 10.3, ¿verdad? Funcionando aquí hace mucho rato, y nadie dice nada. ¿Quién atiende eso? ¿Verdad? Es muy irónico, María, para mí, porque ya a esta altura de la vida las formas no me interesan tanto ni me preocupan. Yo llamaría incluso a estos muchachos que están en contra de la ley 4.3
y que vengan y vean esta otra realidad que por sí ya está funcionando, ya está viviendo. No ocupamos esa ley para crear condiciones duras, ¿verdad? Para los trabajadores costarricenses y no Por ahí costarricenses. decía una diputada que ella trabaja 12 horas al día y que nadie se las paga. Sí, sí, bueno, entonces no hubiera aceptado ser diputada. Un diputado tiene que trabajar más que eso, ¿verdad? Porque tiene que atender gente, tiene que hacer un montón de cosas que a veces no se reconocen, no son sus horas plenarias, ¿verdad? Pero ser diputado para mí es un sacrificio. Yo, en lo personal, jamás de un cargo de ese tipo. Me parece que si uno quiere asumir con responsabilidad, debe ser 16 horas que trabaje, ¿verdad? Y no cobrar esos cupones de gasolina y todas esas cosas que ya la población detesta. Pero bueno, lo cierto, María, es que hay algo más terco que todas las formas y todos los discursos, que es la propia realidad. Y la realidad camina por un lado y las discusiones de asamblea caminan por otro. De modo tal que a mí me gustaría, de verdad, en este punto tan importante, que yo le agradezco, María, el interés, el empeño que hace extra en atender algo tan fuerte, de la manera tan profesional como ustedes lo hacen, ese reconocimiento, porque el tema no es de un partido político, no es de este presidente que viene, no es de los sindicatos, no es de los empresarios. O lo asumimos o nos va a pasar como nos está pasando, y que estamos nada más acercándonos al abismo con otros temas, como los problemas de gestión de residuos sólidos, el problema de cómo estamos avasallando muchas cosas vinculadas con el ambiente, el tema de la infraestructura en general, que cada vez nos acercamos más a un abismo y no atendemos lo que hay que hacer. Creo que aquí todo esto se consolida porque, vamos a ver, la pregunta, María, es quién coordina y gobierna este tema de pensiones, igual que en otros casos, en otros aspectos, en otras temáticas. Y la respuesta es nadie. Cuando yo estaba joven, bueno, usted no había nacido, resulta que las pensiones eran un tema de rectoría del Ministerio de Trabajo. Y cuando yo empecé a desarrollar esto y hablar de este tema, que el Ministerio de Trabajo había que darle el espacio, que había que tal cosa, los señores del Ministerio de Trabajo me aclaran, dice: Juan Antonio, pero usted ya se quedó en otro mundo, porque el Ministerio de Trabajo no es rector de esto. Jamás el Ministerio de Trabajo va a convocar, a darle lineamientos a la Caja del Seguro Social. Si la Caja del Seguro Social es un gigante frente al Ministerio de Trabajo. Como cuando usted ponía al Mirenem o al Ministerio de Ambiente a ser rector o de energía del ICE, se quedaba ahí chiquitillo. Y dice, bueno, por eso el llamado centralismo en Costa Rica es un cuenterete. Aquí la descentralización sectorial es realmente la que es poderosa. Don Antonio, ya un poquito como para ir cerrando, sí. Tal vez en un par de minutos, ¿cuál es la conclusión de toda esta discusión? Y yo creo que usted apuntaba bien. No hay nadie que esté liderando, que esté con esa batuta, que diga, bueno, vamos a ir por este lado, que integre a los sectores, que digan, bueno, vengan, vamos a sentarnos, no hagan una mesa aquí y una mesa allá, sino tengamos una sola mesa donde estén los distintos actores para buscar un consenso acerca de qué propuesta se puede llevar adelante. No sé si usted comparte conmigo, pero yo siento que eso es lo que falta, como un líder que diga, bueno, vamos por aquí e integrar a los diferentes actores. Sí, ese vacío, María, yo concluiría diciendo que entonces, dado que no hay rectoría de pensiones en el país, dado que tenemos un vacío de poder, entonces construyamos una mesa plana, donde todos somos iguales, que la Caja esté ahí presente, que el Magisterio esté presente, que SUPEN esté presente, que la Asamblea del Banco Popular esté presente, que el Ministerio, que todos estemos ahí, pero con un aporte técnico en esta etapa, no con un aporte político, salvo que alguno esté aspirando a ser diputado, ministro, presidente, pero eso es mejor que se queden por fuera. Que le demos un sustento técnico durante estos 7 meses, 8 meses que nos quedan para ese momento del interreino, ¿verdad? En que se haga la propuesta al nuevo gobierno, y que ahí se logre. Ya la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, María, integró a la Caja del Seguro Social, ya integró al Magisterio, ¿verdad? Que estaba molesto con SUPEN, ya estoy pidiendo que se pidan perdón, disculpe, yo no sé quién tenga la culpa, no me interesa, pero que ya dejen ahí esos detallillos a un lado. Esto no es un tema personalista, y la SUPEN se integre al trabajo, y si hay más gente en cualquier otro lado, que todos nos integremos en una mesa técnica pequeña, donde dejen los egos a un lado. Y si la mesa es plana, entonces hagamos la viabilidad técnica de lo que se está diciendo, y no un listado de ocurrencias, porque eso no ayuda a nadie, más que perder el tiempo, entretenernos ahí peleando entre nosotros. Entonces, esa sería mi conclusión, María. Sí, porque en torno a estas 36 propuestas, lo que vemos es que cualquiera podría ser
impulsada por algún diputado, ¿verdad? Que decida que eso le parece interesante. Qué peligroso. Pero realmente tendría que ir, yo siento como consensuada, ¿verdad? Que ya vaya algo consensuado, pero sí es muy difícil y hasta ahora ha sido casi que imposible que los sectores se puedan poner de acuerdo en torno a un tema tan importante que nos afecta a todos los trabajadores. Así es, exactamente. Sí, mire, es peligrosísimo esta coyuntura de la Asamblea Legislativa. Bien que hasta un diputado propuso devolver la totalidad del ROP. Y tres propuestas hay para devolver la totalidad del ROP. María, honestamente, eso le suena a uno riquísimo a nivel personal. Es más, a mí me encantaría. Pago deudas y salgo de enredos y hasta puedo irme de viaje ahí a algún lado. Pero qué irresponsable destruir mi seguridad en el futuro, porque ahorita yo estoy viejo, pero no tanto, y cómo voy a estar dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, no lo sé. Entonces, lo más irresponsable que alguien puede ser lo más atractivo, qué ironía, es lo más atractivo para un trabajador. Te voy a volver el ROP, pero es lo más irresponsable. Y lo más popular también políticamente hablando. Es decir, el caso del Banco Popular, y ahí con eso concluyo, María, de las propuestas de SUPEN, la que yo llamo ocurrencia es esa de privatizar el Banco Popular. Si alguien sabe qué es el Banco Popular y conoce y sabe a qué se dedica esta institución, decir privaticemos el Banco Popular es una ocurrencia, una tontería pues gigantesca. Bueno, Juan Antonio, con usted siempre es un gusto conversar. Sus aportes siempre son muy, muy interesantes. No hay como conversar con alguien que sabe y que tiene el manejo técnico de su lado. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, María, y estoy a su orden cuando usted considere convocarme. Muchas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Hasta luego. También a toda la audiencia les agradecemos mucho que hayan estado en sintonía. Esperemos que surja una reforma que sea de beneficio para todos y que los diferentes sectores puedan sentarse en una mesa a dialogar acerca del futuro de las pensiones. Gracias por habernos acompañado. Que la pasen bien. Siguen en sintonía de la 92.3.